Yo nací en una familia muy pobre y desde niña mi sueño ha sido convertirme en pastelera. Por supuesto, las posibilidades de que eso suceda cuando uno es pobre son muy pocas. Mi familia era bastante conflictiva, mi papá, que era un borracho, nos dejó cuando yo tenía 9 años y mi mamá tuvo que trabajar muy duro en la plaza de mercado para mantenernos a mis 3 hermanos menores y a mí. Yo me salí de la escuela para trabajar con mi mamá. Ella era empleada de una señora que tenía un puesto en la plaza en el que vendía todo tipo de frutos secos. Yo le ayudaba a empacar en bolsitas de pesa, media libra y libra. Como mi mano era pequeñita, cabía muy bien en las bolsitas y lo hacía muy rápido. La verdad es que siempre conté con el apoyo de la gente de la plaza. Y gracias a que trabajaba con mi mamá, me ganaba allí mi desayuno, mi almuerzo y mi cena. Así que era un gasto menos para ella. Los vendedores de otros locales me regalaban frutas, comidita, ropita usada y zapaticos usados que sus hijos ya no usaban, y con eso ya yo podía mantenerme y ayudar a mantener a mis hermanitos. Recuerdo muy bien toda la frutica que me regalaban, yo la guardaba y se la llevaba a mis hermanitos para que ellos comieran fruta diario en la guardería y en la escuela y así no pasaran hambre. Un día vino al puesto donde trabajábamos una señora a hacer una compra muy grande. Yo la vi y me sentí embelesada por la elegancia de esa señora. Como yo era una niña muy curiosa, le pregunté para qué compraba todos esos ingredientes y terminé de quedar encantada con ella cuando me dijo que era pastelera y le habían encargado un pastel especial con todos esos ingredientes. Recuerdo que ese día le hice muchísimas preguntas. Ella fue muy amable y me respondió todo lo que le preguntaba. Afortunadamente, se volvió cliente de nosotros y empezó a ir 1 o 2 veces a la semana a hacer compras. Cada vez que iba me traía un cupcake, una porción de red velvet, un muffin o algo delicioso. A los pocos meses, ya esa señora era mi mejor amiga, mi ejemplo a seguir y mi modelo de vida. Yo tenía claro que al crecer quería ser como ella. Desafortunadamente, ser una niña pobre, trabajadora y sin papá no era suficiente castigo ya en mi vida. Mi querida madre falleció cuando yo tenía 10 años en un accidente de tránsito y mis hermanitos y yo quedamos totalmente desamparados y a la deriva de la vida. Mi abuela materna y mis tíos y tías nos acogieron. También eran pobres y no nos trataban muy bien, pero no teníamos más opción. Como siempre aquí, hago una pausa para recordarles que esta historia me la envía una pastelera anónima, que nada de esto me sucedió a mí. Además, quiero recomendarles que si este Story Chisme les gusta, por favor vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram, es @RuthCastroMontoya. Aquí les voy a dejar en pantalla el nombre de mi cuenta para que cuando el video termine vayan a seguirme. Yo por fortuna pude seguir trabajando en la plaza de mercado. Los demás vendedores llegaron a ser mi familia en ese momento. Me tendían la mano, me ayudaban para que yo tuviera comidita y ropita y yo por supuesto guardaba de todo lo que me daban para que mis hermanitos pequeños no pasaran hambre ni frío. Y me encantaría decir que ni un solo día pasamos hambre ni frío, pero la verdad es que fueron varias las ocasiones en las que nos fuimos a dormir con el estómago vacío. Doña Estela, la pastelera elegante que compraba sus ingredientes en la plaza de mercado, llegó a convertirse en un ángel en mi vida. Después de varios meses de ir y venir y comprar, un día le dije que si ella algún día podía enseñarme a hacer pasteles y cupcakes, porque mi mayor anhelo en la vida era convertirme en una pastelera y ser tan bonita y sofisticada, así como ella. A doña Estela le entró tanto en gracia lo que le dije, que le pidió permiso a mi patrona para llevarme a tomar un juguito ahí mismo en la plaza. Me empezó a preguntar por mi vida y cuando empecé a contarle que mi papá nos había abandonado, que tenía 3 hermanitos menores y que mi mamá había fallecido en un accidente de tránsito hacía pocos meses, doña Estela se puso a llorar como una Magdalena. Y yo, que apenas tenía 10 añitos, me puse a llorar también con ella. Ese día fue la primera vez que me abrazó. Olía delicioso, usaba un perfume muy rico. Desde que mi mamá había partido de este mundo, nadie me había abrazado así. Nos despedimos y me dijo que nos veríamos al día siguiente. Pues dicho y hecho que al día siguiente a primera hora doña Estela llegó a la casa de mi abuela. Le dijo que tenía que hablar con ella en privado. Hablaron como 1 hora, se despidió de mí, me dijo que nos veríamos pronto de nuevo y se fue. Yo fui a preguntarle a mi abuela qué le había dicho doña Estela, pero mi abuela no me quiso contar. Me dijo que eran cosas de gente grande. Ese día mi abuela me acompañó hasta la plaza y le dijo a mi patrona que tenía que hablar algo muy importante con ella en privado. Yo no sabía qué estaba sucediendo. No me imaginaba que el suceso más maravilloso de mi vida estaba a punto de suceder. Mi abuela entonces me dijo que me despidiera de mi patrona, que le agradeciera por todo, que ya no iba a trabajar más con ella. Yo lo hice y en mi mente de inmediato me imaginé que doña Estela había ido a hablar con mi abuela para decirle que me iba a enseñar a hacer pasteles. Mi
abuela entonces me preguntó si doña Estela me caía bien. Yo le dije que esa señora era mi modelo a seguir y mi ejemplo en la vida, que cuando yo creciera quería ser como ella. Luego me preguntó si a mí me gustaría ir a trabajar con ella. Y yo estaba tan emocionada que me puse a llorar literalmente como una niña de 10 años emocionada. La vida había sido tan dura conmigo hasta ese momento que ese fue el día más feliz de mi vida. Salté de emoción y no sabía si reírme, gritar o llorar. Así que hice las tres cosas a la vez. En la noche, doña Estela regresó a la casa de mi abuela. Habló con ella unos minutos a solas y se sentaron conmigo. Doña Estela me preguntó si me gustaría ir a trabajar con ella. Y yo le dije que sí y la abracé y me puse a llorar otra vez de la emoción. Y ella se conmovió tanto de verme así que también se puso a llorar y nos abrazamos un rato. Entonces me explicó que para poder trabajar con ella tendría que además irme a vivir con ella en su casa porque estaba muy lejos y no podía ir y venir todos los días. Yo en ese momento lo primero que pensé fue en mis 3 hermanitos, en que tendría que dejarlos solitos porque sabía que no podía llevarlos. Y mi llanto dejó de ser llanto de emoción y mis lágrimas de alegría se convirtieron en lágrimas de tristeza. Doña Estela fue muy considerada y me dijo que podía pensarlo todo el tiempo que quisiera, pero yo no tenía nada que pensar. Ninguna niña de 10 años debería enfrentarse a ese tipo de decisiones nunca, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo tuve que tomar en ese momento la decisión de irme a vivir y a trabajar con doña Estela. Ella me dijo que vendría por mí al día siguiente a primera hora. Yo esa noche no dormí. Les expliqué a mis hermanitos, lloramos muchísimo por la despedida, les prometí que los visitaría todos los fines de semana y que les traería cupcakes y galletas y muffins y pastelitos deliciosos. Empaqué mis trapitos viejos y rotos, mis zapaticos remendados y a las 6 de la mañana doña Estela llegó por mí. De camino a su casa me hizo muchas preguntas. Quería conocerme. También me dijo que le preguntara lo que yo quisiera. Entonces me contó que el año anterior había perdido a su hija de 4 años. Yo en mi inocencia le pregunté que dónde la había perdido y que cuánto tiempo estuvo perdida. Y entonces se le llenaron de lágrimas los ojos y me explicó que su hijita de 4 años había perdido la vida por una enfermedad muy rara. Cuando llegamos a su casa, para mí era una mansión. En el primer piso tenía su pastelería y ella vivía en los otros 2 pisos de arriba. Me mostró cuál sería mi habitación y yo le dije que haría todo el trabajo que tuviera que hacer. Aseo, limpieza, lo que tuviera que hacer lo haría con gusto. Y que si quería también podía enseñarme a hacer pasteles y yo aprendería muy rápido. Entonces me presentó a doña Consuelo. Era como su empleada de servicio doméstico y me dijo que Consuelo se encargaba de la limpieza de la casa y la pastelería. Me explicó que yo no iba a trabajar allí porque ya tenía 2 empleadas. Me preguntó si yo sabía qué era ir de shopping y le dije que no, pero que con gusto la iba a acompañar a donde ella quisiera. Y ese día, además de aprender qué era ir de shopping, supe por primera vez qué era comprar ropa nueva. Doña Estela me regaló muchísima ropa y zapatos. Yo no me alcanzaba a imaginar que fuera posible tener tantísimas mudas de ropa y tantísimos zapatos lindos, hermosos, nuevos y limpios. A los pocos días me dijo que tenía que empezar a estudiar de nuevo, así que me inscribió en un colegio muy lindo que quedaba cerca. Me compró uniformes, útiles escolares y todo lo que necesitaba para empezar a estudiar otra vez. Y al poco tiempo también empecé a aprender a hacer pasteles. Mi vida cambió de un día para otro varias veces. Ya tengo 37 años y doña Estela se convirtió en mi tutora legalmente, pues solicitó mi custodia. Me ha enseñado todo lo que sé y me ha ayudado a conseguir todo lo que tengo. Ahora soy yo la encargada de su pastelería. Se ha convertido en mi mejor amiga y mi madre. Cada vez que le digo a doña Estela que ella me salvó la vida, siempre me responde que realmente fui yo quien se la salvó a ella.